Bien, ahora resolvamos este ejercicio que tiene que ver con el flujo magnético. Muy bien, dice, el campo magnético B en cierta región es de 0,128 teslas y su dirección es la del eje Z positivo. Entonces, me están diciendo que en la figura el campo magnético, lo vamos a colocar por acá, es de 0,128 teslas y que está en K. Pregunta A, dice, ¿cuál es el flujo magnético a través de la superficie ABCD? O sea, lo que me están indicando es que la superficie que vamos a revisar es esta que está aquí atrás, ABCD. Me están pidiendo el flujo magnético en esa superficie. Por definición, entonces tenemos que el flujo magnético es igual a B punto A. O sea, un producto escalar. Quiere decir que tenemos que el flujo magnético sería B por A por coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Observen que el área está en el eje X, ¿verdad? Está en esa dirección. Y el campo magnético está en el eje Z. Entonces quiere decir que entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Y esto quiere decir que el flujo magnético es 0. No hay flujo magnético a través de esa área. Están paralelos como tal. Lo podríamos decir de esa manera. El flujo y el área, no hay ninguna línea de campo magnético que atraviese esa área como tal. Bien, veamos la segunda. La segunda dice, ¿cuál es el flujo magnético a través de la superficie BEFC? O sea, ahora me indican que trabaje esta superficie de aquí atrás, BEFC. Muy bien, entonces, de igual manera, el flujo magnético es el producto escalar entre los vectores del campo y el área. Quiere decir acá que, bueno, vean ustedes que el área está hacia menos z y el campo está hacia z, o sea, hacia menos k y hacia k. Entonces quiere decir que el ángulo que se forma entre ellos es de 180 grados. Y coseno de 180 grados es menos 1. Quiere decir que el flujo magnético sería menos el campo por el área. Bueno, el campo es constante, entonces tenemos que sería menos 0.128 teslas. Y el área, como es un cuadrado, esa es parte de atrás, entonces lo pasamos a metros, 0,300 metros a la 2. El área es lado a la 2, el área del cuadrado. Y con esto tenemos que el campo magnético es de menos 0.0115, el flujo magnético, perdón, menos 0.0115 Weber. Vamos con el otro, la pregunta C. Dice la pregunta C, ¿cuál es el flujo magnético a través de la superficie AEFD? O sea, ahora me están pidiendo de esta superficie de aquí adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener de igual manera que el flujo magnético es B.A. Y entonces, vean ustedes que aquí se forma un ángulo diferente de 0, de 90, de 180, es decir, se forma un ángulo que está entre 0 y 90 en este caso. Si nosotros revisamos, entonces, ¿cuál es el ángulo que vamos a utilizar para utilizar el coseno? Bueno, veamos que este sería el ángulo, este que estoy pintando acá en color verde, este sería el ángulo que se forma entre los dos vectores, entre el vector área y el vector, entre el vector área y el vector campo magnético. Entonces quiere decir que yo puedo tomar los lados del triángulo, voy a dibujarlo aquí. Yo puedo tomar los lados de la base de esa figura, es decir, aquí sería, bueno, 30, aquí está el ángulo, aquí sería 50, aquí está el ángulo de 90 y este sería 40, según lo que me muestra la figura. Entonces, si yo quiero encontrar, bueno, este es el ángulo phi más bien, si yo quiero encontrar el coseno de phi, sería cateto adyacente entre hipotenusa.
Puedo hacer ese cálculo, pero también puedo dejarlo de esa manera porque al final yo ocupo coseno de phi acá en la expresión. Entonces me quedaría coseno de phi es igual a 3/5. Entonces en lugar de escribir coseno de phi, voy a escribir 3/5. Quiere decir que el flujo magnético entonces sería el valor del campo 0.128 teslas por el área que vamos a tener, que eso es un rectángulo de 30 por 50, entonces lo colocamos de esa manera, 0,300 metros por 0,500 metros y el coseno del ángulo que es 3/5. Colocamos eso en la calculadora y nos da por resultado 0.0115 Weber. ¿De acuerdo? Ahora, en la pregunta D dice cuál es el flujo neto a través de las 5 superficies que encierran el volumen sombreado. Observen algo, el flujo neto sería la suma de todos. Diríamos que nos falta la tapa de arriba, que es esta que pinta en negro, y la tapa de abajo, que es esta otra que pinta en negro, para tener todo el volumen. Pero observen que ese sería el mismo caso de A. En estos, acá y acá, vamos a tener que el flujo magnético también va a ser cero. ¿Por qué también va a ser cero? Porque resulta ser que cuando hacemos el producto punto B punto A, entonces me queda B por A coseno del ángulo. Observen que una está en Y y la otra en menos Y. Y el campo magnético está en K, entonces forma un ángulo de 90, me queda coseno de 90 en ambos casos, y entonces el flujo magnético se hace cero. Entonces quiere decir que cuando yo sumo todo, 0 menos 0.0115 más 0.0115 más 0 más 0, el flujo magnético total me da 0. ¿Ok? Claro, esto correspondiente con lo que hablamos acá del flujo magnético total a través de una superficie cerrada, que es igual a 0, lo que nos hablaba la ley de Gauss del magnetismo. Muy bien. Vamos a analizar ahora lo que es el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Bien, cuando una partícula se mueve, una partícula cargada se mueve en un campo magnético, vamos a tener que sobre esta va a interactuar o va a actuar una fuerza magnética. Al aparecer una fuerza, pues nuevamente aparecen lo que son las leyes de Newton. Esta fuerza tiene la particularidad de que siempre es perpendicular a la velocidad, ya lo estudiamos antes. Y por lo tanto, no puede cambiar la magnitud de la velocidad. La velocidad va a ser un movimiento constante, va a tener velocidad constante. Lo que va a cambiar, lo que va a variar en esta situación es la dirección producto de esa fuerza magnética. Es decir, la fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula, de modo que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre esta. ¿Okay? Esto se cumple, no importa en la condición que tengamos, si el campo es uniforme o no es uniforme, en todas las situaciones se va a cumplir. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, podemos concluir de que el movimiento de una partícula cargada bajo la influencia de un solo campo magnético siempre va a ocurrir con rapidez constante. Ya vimos y analizamos de que es por esta perpendicularidad que está aquí en el dibujo, ¿verdad? Que se observa donde la fuerza y la velocidad van a ser perpendiculares. La velocidad entonces siempre va a ser constante. Entonces, si nosotros analizamos esta particularidad, lo que vamos a revisar, lo que vamos a observar es que la trayectoria que describe la partícula va a ser circular con rapidez constante, ya lo vimos. Entonces, bajo estas condiciones podemos aplicar todo lo que se aprende en este tipo de movimiento de velocidad, de movimiento circular, ¿verdad? Con velocidad constante. Va a tener una aceleración centrípeta que su magnitud va a ser V a la 2 entre R, ¿verdad? Tal y como se estudia en la parte de las aplicaciones de las leyes de Newton. Y por supuesto ya vimos que la única fuerza que actúa en este particular es la fuerza magnética. Si nosotros analizamos la segunda ley de Newton, diríamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración,
Y esta aceleración sería la aceleración radial o la aceleración centrípeta, que al final tiene esta forma. Vean que aquí está la masa y que la fuerza que actúa es la fuerza magnética. Esos serían los componentes de esa ecuación. De ahí podríamos hacer algunos despejes interesantes. Nos interesaría, por ejemplo, ver cuál es el radio de la trayectoria en el campo magnético. Entonces, el radio de la órbita, que podríamos denominarlo de esa forma, entonces podemos despejar de aquí el radio y nos quedaría una expresión tal como esta, donde tendríamos arriba la masa y la velocidad de la partícula y abajo tendríamos lo que es la carga y el campo magnético como tal. ¿Ok? Bien, aquí es importante, porque sí es importante señalar una serie de aspectos. Por ejemplo, vean que esta expresión, yo arriba tengo m por v y m por v es lo mismo que cantidad de movimiento. Entonces podría utilizarlo también como la cantidad de movimiento por ahí para poder determinar este particular. Pero bueno, son algunas variantes que podemos realizar. Ahora, esto ocurre para una carga positiva. ¿Qué pasa si hay una carga negativa? Bueno, esta ecuación, esta figura, perdón, que tenemos acá es el movimiento para una carga positiva. Para una carga negativa funcionaría de la misma manera bajo este principio de un movimiento en una trayectoria circular, pero el movimiento sería en sentido horario alrededor de la órbita. ¿De acuerdo? Es la única variación. Podemos también hablar un poco ahí de lo que es la frecuencia angular de la partícula y enlazándolo un poquito por ese lado, y podemos hablar de esta frecuencia angular, la podemos trasladar como omega. Y entonces, vean, recuerden que omega es V entre R. Y entonces yo puedo hacer ahí las sustituciones, ¿verdad? Para encontrar el valor y tener una ecuación, una expresión en términos del campo magnético para este valor. También se puede hablar de una frecuencia de un ciclotrón, un acelerador lineal de partículas, y igual la frecuencia de un ciclotrón sería omega entre 2pi. Y también podemos hablar del periodo, ¿verdad? Que es 1 entre f. O sea, todas esas ecuaciones siguen siendo válidas. Entonces, ¿por qué esto? Porque, bueno, ese acelerador lineal de partículas utiliza un imán para esta función, y pues puede ser enlazado un poco con este particular. Lo cierto del caso es que si nosotros observáramos una partícula cargada en un campo magnético, la descripción que haría, el movimiento que haría, sería este que nos marca la figura 27.18. Su rapidez sería constante y por lo tanto la energía cinética también sería constante. Hay una aplicación de esto que es lo que se conoce como una botella magnética, que implica en poner dos bobinas y generar un campo magnético. Entonces realiza una descripción de este tipo, ¿verdad? Es muy utilizado para contener gases ionizados a temperaturas altísimas. Entonces, bueno, son aplicaciones de este movimiento de partículas sobre campos magnéticos. Esto también lo podemos ver en la vida cotidiana, partículas que se mueven sobre el campo magnético terrestre, y eso lo que nos genera son los cinturones de radiación de Van Allen, que se generan alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Sol emite una serie de partículas y muchas de esas partículas son cargadas, y cuando esas partículas golpean, por decirlo de alguna manera, chocan contra la atmósfera, intentan ingresar a la atmósfera, van a golpear o van a chocar con el campo magnético, y eso va a generar un movimiento en este sentido que estamos hablando, que el efecto que observamos es luz como tal, como se observa en esta figura. Esto que les decía está acá descrito, y aquí está lo que uno observa físicamente, que son las auroras boreales, que son en el norte, o las auroras australes, que se dan en el sur. Entonces eso se da en latitudes medias, cuando la radiación solar, el viento solar, golpea el campo magnético y genera este tipo de situaciones. Entonces veamos un ejemplo de este tema. Recuerden que aquí tenemos que tener claro que el movimiento es con velocidad constante. Muy bien, dice así, es el 27.15. Dice:
Un electrón en el punto A con una rapidez v sub 0 de 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. Bueno, tiene esa rapidez en ese punto. Entonces, ojo, aquí hay datos que son importantes recopilar. Lo primero es que es un electrón. Entonces, recuerden que la masa del electrón tiene un valor de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos y que la carga de ese electrón es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y observen que me dice que tiene una velocidad de 1.41 por 10 a la 6 metros entre segundo. Vean ustedes que la distancia entre el punto A y el punto B es de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Porque hay que tener también por ahí, ¿verdad?, documentado esta parte. Dice: calcule la magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B. ¿Ok? Entonces vean que este sería el diámetro de la trayectoria, por decirlo de alguna manera. Este es el diámetro de la trayectoria, o sea, porque es la distancia entre A y B. Quiere decir que yo acá podría interpretar que el radio de esta trayectoria sería la mitad, o sea, serían 0, metros entre 2, o sea, 0,050 metros. ¿De acuerdo? Ese sería el radio de la trayectoria. Ahora, vean que lo que podemos hacer acá es aplicar la ecuación que teníamos antes, ¿verdad? Vamos a devolvernos un poquito para que la vean. Esta ecuación del radio, porque ahí tengo todas las variables. Lo que pasa es que voy a despejar el campo magnético como tal. Entonces, sería de esta manera. Tendríamos que el radio, ya habíamos hecho todo el análisis a partir de la ley de Newton, ¿verdad? Por eso es que me monto en este resultado. El radio sería igual a m por v entre el valor absoluto de la carga por b. O sea, que el radio sería, que el campo magnético, que es lo que me van a pedir, lo paso a multiplicar, viene a dividir, sería m por v entre q por r. Y observen que lo que me pedían era el campo magnético, entonces lo que estoy despejando, tendríamos que 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vean la importancia de tener a la mano las constantes, en este caso lo del electrón como tal, por el valor de la velocidad, 1.41 por 10 a la 6 metros entre segundo, entre el valor de la carga, el valor absoluto, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, por el valor del radio, que es 0,050 metros. Y con esto tenemos el campo magnético. Y nos da que el campo magnético es de 1,60 por 10 a la menos 4 teslas. Muy bien. Vean la pregunta B. El tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Y recuerden que esto es un movimiento con velocidad constante. Entonces, observen la situación que tenemos. El electrón va a describir esta trayectoria, que yo la estoy pintando en color negro. Entonces es la mitad de la circunferencia lo que va a recorrer. O sea que esto sería, la distancia recorrida sería la circunferencia entre 2. O sea, la distancia sería, el valor de la circunferencia sería 2pi por r entre 2. O sea que lo que va a recorrer sería pi por r. Esa sería la distancia. Entonces, claro, ya teniendo clara esta variable, nosotros vamos a decir entonces que el movimiento es con velocidad constante. D es igual, o más bien, pongámoslo como lo referenciamos. Si la velocidad es constante, entonces vamos a tener que
la velocidad de la partícula va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Si lo que me piden es el tiempo, entonces pasa a multiplicar, pasa a dividir. Tiempo es distancia entre esa velocidad, entre esa rapidez. Y la distancia ya tenemos claro de que es pi por r entre v. Es decir, que el tiempo sería entonces pi por 0,050 entre la velocidad, que es 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esto nos da 1,11 por 10 a la menos 7 segundos. Ese sería el tiempo que tarda en recorrer esa trayectoria. Vean un poquito la aplicación que hacemos de las variables también de cinemática en este particular, y también, ¿verdad?, que viene todo el análisis que hemos realizado a partir de lo que se conoce de las leyes de Newton, que las aplicamos antes en la trayectoria. Bien, por acá tenemos otro ejercicio. Dice así: un protón, y me dan las calidades del protón. Me dicen que la carga es 1,60 por 10 a la menos 19 y la masa es 1,67 por 10 a la menos 27. Voy a tomar esos datos de una vez por acá. Entonces, la carga 1.60 por 10 a la menos 19, y nos dijeron que la masa era 1,67 por 10 a la menos 27. Kilogramos. ¿Ok? Sigo leyendo. Se mueve en un campo magnético uniforme y me dan el valor del campo, que es 0,500 teslas en I. Entonces vean que me dicen que el campo magnético es 0,500 teslas en I. Dice, el protón tiene componentes de velocidad y me dan los tres componentes. Vx es 1,50 por 10 a la 5, Vy es 0 y Vz es 2 por 10 a la 5 metros por segundo. Y nos hacen ahí una referencia, más no es tan necesario ir a la referencia, ya tenemos las coordenadas de la velocidad. Entonces vamos a anotarlas. 1,50 por 10 a la 5. Vamos a ponerlo así. Esto en I, en J no tiene, y en K dice que es 2 por 10 a la 5. Ok, esas son las calidades. Dice, además del campo magnético, pregunta A, dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre el protón? Ojo, y además dice, hay un campo magnético que vale 2 por 10 a la 4 voltios por metro, ¿ok? Entonces, pues vamos a tener cuidado también con ese resultado, claro. En la pregunta 1, lo que me están pidiendo es el valor de la fuerza magnética, nada más, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues sí tenemos que tener claro ahí a la hora de tomar los resultados, que evidentemente ese campo eléctrico también va a generar una componente de fuerza que todavía no vamos a considerar, pero que sí, ya lo vamos a introducir ahí en nuestro análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverla primero. Entonces, lo que me piden es el valor de la fuerza magnética. Quiere decir que, bueno, recuerden,
vamos a tener que la fuerza magnética va a estar dada por la expresión F es igual a Q V cruz B. ¿De acuerdo? Si hacemos el análisis para esto, pues bueno, vamos a desarrollar los vectores. Entonces tendríamos Q, el valor de V, entonces tendríamos Vx en Y más Vz en K, que son lo que definimos ahí arriba, y esto cruz con B, que nada más tenemos B en Y. Entonces observen que cuando yo desarrollo esto, bueno, este por este y este por este, perdón, vamos a ponerlo bien. Cuando yo desarrollo esto y digo, bueno, voy a hacer los productos vectoriales de cada uno, este por este y este por este, el primero se hace 0 porque son dos vectores en la misma dirección. Entonces el ángulo es seno de 0 grados y eso es 0 grados. Entonces el primero no tiene. Entonces me quedaría Q y entonces me quedaría VZ por B, ¿verdad? Que bueno, tendríamos claro que es BX, ¿de acuerdo? Por BX, y cuando yo hago el cruce K cruz I, eso me queda en J. Entonces observen que la fuerza magnética solamente actúa en J. Tendríamos el valor de la carga, 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, por el valor de la velocidad en K, que sería 2 por 10 a la 5 metros por segundo, por el valor del campo magnético, que es 0,500 teslas. Y todo esto en J. Y entonces aquí tendríamos el valor de la fuerza magnética nada más, porque es lo que me pedía, que es 1,60 por 10 a la menos 14 newton. En J. ¿Ok? Vean un poquito ahí el análisis que estamos realizando, ¿verdad? Solo fuerza magnética es lo que me están pidiendo. Ahora, la pregunta 2 dice, bueno, si actúa el campo eléctrico, ¿verdad? Además, dice la pregunta, ¿el protón tendrá una componente de aceleración en la dirección del campo eléctrico? Claro, por supuesto, porque si actúa un campo eléctrico, entonces vean que el campo eléctrico es positivo, entonces el protón, la carga es positiva, pues va a actuar en esa misma línea una fuerza eléctrica que va a generar que el protón tenga una componente, ¿verdad?, de aceleración, porque va a aparecer una fuerza, una componente de aceleración en ese mismo sentido. ¿Ok? Muy bien. La pregunta se dice, describa la trayectoria del protón. Dice, el campo eléctrico afecta al radio de la hélice y explique su respuesta. Entonces, si nosotros realizamos un análisis de este particular, de este hecho en concreto, vamos a tener de que vamos a tener un movimiento en el eje YZ del producto del campo magnético, pero la velocidad también va a generar una componente, ¿verdad?, del campo magnético, que va a generar la dirección del movimiento como tal en el eje Z, ¿verdad? En el plano YZ. Ese sería el movimiento, la descripción del movimiento que tendríamos, porque esa sería la dirección del campo magnético. Ahora bien, cuando nosotros revisamos y hacemos el análisis de lo que es el campo eléctrico, se va a producir una fuerza que va a tener una aceleración en el eje X, eso lo tenemos muy claro. Y va a generar entonces, sí, por supuesto, esa componente, una leve variación o una variación particular en lo que es la dirección, ¿verdad?, el radio de la hélice como tal, porque vamos a tener otra fuerza, entonces nos va a generar una leve distorsión en este particular. ¿Ok? Claro, como es en el eje X, pues la variación no va a existir. Entonces podríamos afirmar que el campo eléctrico es en X, la variación no va a existir, y entonces no nos va a afectar en nada el radio de la hélice, más sí su trayectoria, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, porque la trayectoria sí se va a ver un poco afectada.
¿ok? Pero el radio de la hélice no, porque depende estrictamente en este particular de la fuerza que tenemos en el eje D, en el plano YZ. Muy bien. La pregunta D dice, en T igual T medios, que sería la mitad del periodo, ¿cuál es la componente X del desplazamiento del protón a partir de su posición en T0? Entonces, bueno, volvemos a una pregunta de un cálculo. Aquí tenemos que realizar primero el cálculo de lo que es el periodo como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ese cálculo. Tenemos que el periodo del movimiento es 2pi entre omega, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí antes encontramos una ecuación de omega, la podemos sustituir aquí y me queda que sería 2πm entre el valor absoluto de la carga por el campo magnético. Te lo hablamos un poco ahí para el ciclotrón. Bueno, en este caso tenemos que sería 2pi por la masa, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y abajo tendríamos el valor de la carga, que es 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb, por el valor absoluto de la carga, por el valor del campo magnético, que era 0,500 teslas, y esto me da que el periodo es 1,312 por 10 a la menos 7 segundos. Me están hablando de que el tiempo es la mitad del periodo, entonces eso sería 1.312 por 10 a la menos 7 entre 2, y entonces quiere decir que el tiempo en el que voy a hacer el análisis es 6,56 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Ok? Recuerden ustedes que estamos hablando de la variación, ¿verdad?, en el eje X como tal, y entonces tendríamos que la velocidad inicial que actuaba en el eje X era de 1,50 por 10 a la 5 metros por segundo. Este era un dato que teníamos acá, ¿verdad?, en el eje X. Entonces lo tenemos ahí claro, el movimiento del protón. Recuerden que la hélice se abre en ZY y el movimiento es a lo largo del eje X, producto de la fuerza de la velocidad también que llevaba el objeto, ¿verdad? Entonces, si analizamos la aceleración que va a presentar en X, la aceleración en X sería la fuerza que se genera en X entre la masa del protón. Pero recuerden que la fuerza magnética no actúa en X, ya nosotros lo calculamos. La fuerza magnética actúa en J. La única fuerza que actúa en el eje X es la fuerza producto del campo eléctrico que me mencionaron antes. Entonces, entonces la fuerza sería la carga por el campo entre el valor de la masa. Quiere decir que tendríamos 1,60 por 10 a la menos 19 por el campo, que era 2, ven a decir el problema, que era 2 por 10 a la 4, entre el valor de la masa, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esto me da por resultado 1.916 por 10 a la 12 metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí, teniendo claro esto, recuerden que lo que me pedían era una posición, esto es un movimiento acelerado. Entonces vamos a tener que la posición sería la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, bueno, x menos x sub 0, que es lo que quiero encontrar, ese cambio de posición, sería entonces la velocidad inicial, que es 1,50 por 10 a la 5, por el tiempo, que ya lo calculamos arriba, 6,56 por 10 a la 8, más un medio por la aceleración, que la calculamos arriba también, 1,96 por 10 a la 12, y el tiempo al cuadrado, 6,56 por 10 a la 8 segundos. Perfecto. Y entonces aquí nos da que el delta X es igual a 0.0140 metros, o lo que es lo mismo, si quisiéramos ponerlo en una unidad un poco más pequeña, 1,40 centímetros. ¿Ok? Vean aquí también la relación. Hay que tener cuidado a la hora de hacer el análisis, hay que revisar muy bien si nos están hablando de en qué dirección actúa la fuerza. Vean
recuerden lo que hablábamos de la fuerza magnética, ¿verdad? Vieron cómo la fuerza magnética actúa en este caso en el eje Y, en el eje X no tiene ninguna incidencia. La que tiene incidencia en el eje X es la fuerza del campo eléctrico, que ya vimos que es la que hace que la partícula se mueva en este caso, es decir, particularmente hacia la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos encontrar con respecto a este tipo de movimientos? Bueno, hay variadas aplicaciones. Ya vimos una, de hecho, que es esta que hablábamos antes del ciclotrón. Hicimos todo ese análisis, pero por supuesto hay otras aplicaciones que vamos a analizar. Una de ellas, muy utilizada realmente, es lo que se conoce como el selector de velocidad. ¿En qué consiste un selector de velocidad? Bueno, es algo muy sencillo. Vamos a tener una fuente de partículas cargadas, como lo observamos aquí en el diagrama, que se van a producir por medio de un cátodo caliente o de un material radiactivo. Cualquiera de las dos situaciones nos generan este tipo de partículas. Y vamos a tener de que no todas las partículas que se liberan van a moverse con igual rapidez. Pero si nosotros quisiéramos que la velocidad de las partículas sea la misma, para efectos, por ejemplo, no sé, de investigación, podríamos entonces tomar, como lo observan en la figura, y generar campos eléctricos. Ahí lo hemos generado el campo eléctrico entre dos placas, ¿verdad? Este que está acá, y campos magnéticos, ¿de acuerdo? De forma que, como se observa en el diagrama de cuerpo libre, cuando la partícula va a caer, observen ustedes que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se equilibran. Entonces vamos a tener de que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, es igual a 0. Y por lo tanto, tendríamos que la velocidad, nosotros podemos definir a partir de esa magnitud con qué velocidad va a caer la partícula, sin tener una desviación. Entonces, haciendo todo el análisis matemático y demás, pues vamos a tener de que para que una partícula no se desvíe, la velocidad, el selector de velocidad, y que se mueva con cierta velocidad, vamos a tener esa relación del campo eléctrico entre el campo magnético. ¿Ok? Esto es para que las partículas caigan sin que ellas se crucen y sin que tengan ningún tipo de desviación. Ok. Por supuesto que esto está para una carga positiva, como ustedes lo observan. Si la carga fuese negativa, pues simplemente lo que sucede es que el campo magnético y el campo eléctrico van a tener las direcciones contrarias y por lo tanto igual se van a anular porque la magnitud va a ser la misma. Otro aspecto bastante interesante que nosotros podemos considerar en esto, de hecho que es antes de llegar a lo que es el espectrómetro de masas, es el experimento de la carga y masa del electrón que realizó J.J. Thomson. En realidad lo que hizo Thomson fue algo muy interesante. En el laboratorio de Cavendish, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Thomson utilizó un aparato como el que se muestra ahí, que tenía dos cátodos, que iba a tener campos magnéticos y campos eléctricos entre dos placas, un cátodo, dos ánodos, se iba a disparar partículas, en este caso electrones, proyectándolas sobre una pantalla. Y Thomson, a partir de su experimento, logró calcular la relación entre el campo eléctrico, entre la carga eléctrica y la masa del electrón. Entonces, por ahí, parte de los análisis que se realizan en este particular es que la energía cinética ganada es igual a la pérdida de energía potencial por conservación de la energía, que es eso que tenemos ahí, ¿verdad? Esta ecuacioncita con los despejes correspondientes para ir viendo un poco ahí la relación de la velocidad y los electrones. Y como es un funcionamiento muy similar al selector de velocidades, entonces podíamos usar que esa velocidad tiene esta misma relación que teníamos antes, y con base en eso llegar a esta expresión que vean que depende del campo eléctrico, del campo magnético y de la diferencia de voltaje del aparato. Entonces, con base en eso, se dio cuenta Thomson de que siempre era constante.
En la actualidad podríamos decir que el valor más preciso es este que está acá, de la relación de carga y masa al electrón. Este es el valor con el que se ha llegado con mayor precisión. Y 15 años después, más o menos, de que Thomson desarrolló su experimento e hizo su primer cálculo, Robert Millikan es quien calcula la carga del electrón con mayor precisión. Por supuesto que a partir del valor de esa carga del electrón calculado por Millikan con el experimento de la gota de aceite, después, usando lo que Millikan encuentra más la relación de Thomson, se tiene por enterado de que la masa del electrón tiene un valor similar a este. Ahí van agregándole decimales, por supuesto, conforme los aparatos permiten tener mayor amplitud de medición. Entonces, en la actualidad ese es el valor más preciso, pues por supuesto que se le van a ir agregando probablemente valores a este número como tal. Muy bien. Entonces esto nos da pie a lo que es el espectrómetro de masas. Este que está aquí particular es el de Bainbridge, que utiliza un selector de velocidad para obtener partículas con rapidez uniforme. Entonces, ¿cuál es la ventaja o cuál es la particularidad de esta? Bueno, hablemos un poquito. Lo que hablábamos de Thomson, que él realizó el experimento, ¿verdad?, para describir la razón que hay entre la carga y la masa del electrón. En este particular, Thomson determinó que esta parte de medir la carga y la masa del electrón también sirve para medir la masa de los iones y conocer masas atómicas moleculares. Es una de las aplicaciones de las que Thomson parte. A partir de eso, en 1919, el científico Francis Aston, quien es alumno de Thomson, construye lo que se conoce como el espectrómetro de masas. Este que les decía es el de Bainbridge. Y bueno, uno de los resultados de este trabajo fue el descubrimiento de lo que hoy conocemos como isótopos. ¿Por qué? Porque en ese momento se dieron cuenta de que el neón tiene dos clases de átomos, uno con masa de 22 gramos por mol y el otro con masa de 20 gramos por mol. Estos son isótopos. Entonces, claro, esta es la forma en la que muchas veces se miden las masas de los isótopos y nos permiten determinar que son elementos o átomos, que tienen comportamiento químico idéntico, pero como tienen diferente masa por diferente número de neutrones en su núcleo, van a tener variaciones ahí en su estructura como tal. Una de las tantas aplicaciones que puede tener este tipo de aparatos, tanto en física como en química. Ok, entonces veamos este problema, que tiene relación un poquito con estos temas que acabamos de estudiar, con estas aplicaciones. Muy bien, dice, una batería de 150 voltios está conectada a través de dos placas metálicas paralelas con un área de 28,5 centímetros cuadrados y separadas 8.20 milímetros. ¿Ok? Vamos a ir tomando algunos datos entonces. Me dicen que el voltaje son 150 voltios, que el área es de 28,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Vamos a hacer la conversión de una vez. Y 8.20 la distancia de separación, 8.20 por 10 a la menos 3, de una vez hacemos la conversión también a metros. Ok, dice un haz de partículas alfa que dice que tiene la carga de 2 electrones y la masa de 6,64 por 10 a la 27. Entonces la carga sería 2 veces la carga del electrón y la masa 6,67, si no me equivoco, 6,64 por 10 a la menos 27. Claro, la carga es 2 veces la carga del electrón, ¿verdad? Entonces hay que tenerla ahí clara, nada más que con signo positivo en este particular porque es una partícula alfa cargada positivamente. Es acelerada desde el reposo a través de una diferencia de potencial
de 1.75 kilovoltios e ingresa a la región entre las placas de manera perpendicular al campo eléctrico como se muestra en la figura. Entonces, ojo, me dicen que estas partículas, voy a separar, esto es lo del aparato por decirlo de alguna forma, y esto es lo de las partículas. Dice que el voltaje es de el voltaje de aceleración de las partículas alfa, vamos a ponerlo de esa manera, es de 1750, porque es 1,75 kilovoltios, 1750 voltios. Y dice por ahí, ¿verdad?, que entra a la región como se muestra en la figura. La pregunta dice, ¿qué magnitud de dirección del campo magnético se necesita para que las partículas alfa salgan de las placas sin desviarse? Bueno, aquí vamos a tener una situación, y parten del reposo, decía. O sea, tenemos que, una V chiquitita para la velocidad es 0. V grande es voltaje, V chiquitita es velocidad. Aquí vamos a tener, primero, que revisar con qué velocidad, ¿verdad?, llegan las partículas al momento de pasar por las placas. ¿Por qué? Porque, bueno, y lo podemos hacer de forma muy sencilla, porque lo podemos hacer a partir de la conservación de la energía. El cambio en la energía, ojo, estoy hablando acá, ¿verdad?, de las partículas como tal, el cambio en la energía es 0, y entonces vamos a tener energía cinética menos energía potencial, más energía potencial, igual a 0, ¿de acuerdo? Esta es energía potencial eléctrica. Bueno, vamos a hacer el análisis completo, para ganarnos un poquito de espacio. Ese es el principio que vamos a aplicar. Y bueno, nos vamos a dar cuenta de que entonces un medio por la masa por la velocidad a la 2, la energía cinética, es igual a la carga de las partículas por el voltaje al que fueron sometidos. Entonces de aquí yo puedo despejar el valor de lo que es la velocidad. Entonces, claro, esta es la velocidad de las partículas, esta es la inicial, vamos a ponerle un 0 aquí, esta sería la velocidad con la que llegan. Entonces quiere decir que la velocidad con la que llegan sería la carga por alfa por el voltaje entre, podemos poner aquí un 2, que es este 2 que pasa a multiplicar, entre la masa. O sea que la velocidad con la que las partículas alfa van a llegar sería igual a 2 a la raíz de 2 por el valor de la carga, que es 2 veces la carga del electrón, o sea 2 por 1,60 por 10 a la menos 19 por el valor del voltaje, que es 1750, fue el voltaje que le imprimieron, entre el valor de la masa, que es 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esta sería la velocidad con la que las partículas alfa entran al selector como tal, al sistema, es decir, esto sería 4.11 por 10 a la 5 metros por segundo. Ahora, el voltaje entre las placas se va a producir un voltaje y un campo eléctrico que también va a interactuar dentro de lo que nosotros estamos trabajando, porque entonces, y vean ustedes que son dos placas, entonces entre esas dos placas vamos a tener que el campo eléctrico entre las placas sería el voltaje entre esa distancia de separación, y ya vimos que el voltaje de las placas de la batería son 150, y la distancia de separación, ya lo escribimos, 8,20 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces este sería el campo eléctrico, que es de 18.300 voltios por metro. Ahora bien, ya tengo entonces, vean, lo que ocupo es la magnitud del campo magnético para que no se desvíe. Tengo la velocidad, que ocupamos que siga siendo esa velocidad, que no haya aceleración ni haya desviación de la misma. Y tengo también el campo magnético, entonces aplico la ecuación del selector, que decía que la velocidad, en este caso de las partículas alfa, es el campo eléctrico entre el campo magnético, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, y entonces me queda que es el campo eléctrico entre la velocidad, o sea, 18.300 voltios por metro, entre
4.11, que fue la velocidad, por 10 a la 5 metros por segundo. Y con esto tengo el campo magnético, que es 0,0445 teslas. Ese sería el campo magnético necesario para que la partícula que entra, la partícula alfa que entra en ese campo magnético, en ese campo eléctrico, no sufra ninguna desviación. Vean cómo utilizamos conceptos de energía potencial eléctrica, energía cinética, para poder explicar, ¿verdad? Y obtener algunas variables que nos van a funcionar dentro de los cálculos más adelante. Muy bien. Analicemos ahora qué sucede sobre un conductor que transporta corriente. ¿Ok? Porque como hablamos al inicio, vamos a tener que cuando una carga se mueve va a generar campo magnético. Entonces, por supuesto que es entonces colocamos, y hablamos del experimento de Ørsted y demás, entonces quiere decir que si colocamos un conductor que transporta corriente dentro de un sistema de un campo magnético, pues eso va a provocar una fuerza magnética sobre ese conductor. Bueno, vamos a partir de un ejemplo y partamos de la pregunta, porque esto es algo muy aplicado en este particular. ¿Qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico, por ejemplo? Entonces, bueno, dentro del motor eléctrico vamos a tener conductores que transportan corrientes, es decir, las cargas que se mueven, así como imanes que ejercen fuerza sobre las cargas en movimiento. Por lo tanto, existe una fuerza magnética a lo largo de la longitud de cada conductor que transporta corriente. Estas fuerzas hacen que el motor funcione, es algo que es categórico. Nosotros podemos calcular la fuerza sobre un conductor que transporta corriente partiendo de la fuerza magnética sobre una sola carga en movimiento, o sea, manejándolo bajo ese concepto, modelándolo de esa manera. La figura que tenemos ahí nos muestra el segmento rectilíneo de un alambre conductor con una longitud L y un área A de sección transversal, y la corriente va de abajo hacia arriba, como lo muestra la figura. El alambre también está sometido a un campo magnético que es uniforme, que es perpendicular al plano del diagrama y va dirigido hacia el plano. ¿Ok? Ya después vemos qué pasa con cargas negativas. Analicemos primero este caso particular de la carga positiva. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre el conductor es perpendicular tanto al conductor como al campo, con una dirección que también la vamos a determinar a partir de la regla de la mano derecha, como se usó en la figura 27-26, o como se usa en la figura 27-26 en el análisis, ¿verdad? Fuerza magnética, esa fuerza magnética y la velocidad van a ser perpendiculares. Vean que la velocidad tiene la misma dirección de la corriente, entonces más o menos por ahí es donde está el análisis. Entonces esta fuerza se expresa como un producto vectorial, al igual que la fuerza sobre una sola carga en movimiento. El segmento de alambre se representa con un vector a lo largo del mismo y en dirección de la corriente. Entonces la fuerza sobre ese segmento, esa fuerza magnética, va a estar dada por esa expresión que está aquí, que dice que la fuerza es el valor de la corriente y por el producto vectorial entre la longitud del segmento y el campo magnético. De forma diferencial, ¿verdad? Si el conductor no fuera recto, sino que se divide en segmentos infinitesimales, esta fuerza en cada segmento está representada por esa expresión. Como ustedes lo pueden ver, esa expresión se integra a lo largo del alambre para obtener la fuerza total sobre un conductor de cualquier forma. En este caso es una integral de línea, la misma operación que se utiliza para definir el trabajo mecánico y el potencial eléctrico, para que hagamos referencia en este particular.